Hermanos, ¿encontraron la cita bíblica? Libro de Ageo, capítulo 2, por favor. Vamos a hacer esta lectura de manera unida, si nos ponemos de pie, por favor, de los versículos 10 al versículo 19. Y después les voy a pedir que me acompañen a orar a nuestro Dios pidiendo la dirección. ¿Sí? Es Ageo, capítulo 2, de los versículos 10 al versículo 19. Por favor, hermanos, vamos a hacer esta lectura. Ageo 2, del 10 al 19, dice la palabra de Dios de esta manera así. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente del granero, ni la vid en la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Señor y Padre eterno, a ti damos la gloria, Señor, y damos la honra por la oportunidad que nos concedes una vez más de escuchar palabra. Ahora, Señor, yo te pido la dirección con tu divino Espíritu, Padre, para que la palabra que salga de mis labios sea únicamente palabra tuya, que edifique nuestros corazones, que nos llame y que nos aliente, que nos haga meditar, Señor, y escudriñar nuestros caminos. Y por favor, Padre, bendice, Señor, a tu iglesia. Abre el entendimiento, los ojos y oídos espirituales. Prepara los corazones, Señor, y manténlos como en un corazón, Señor, receptivo, lleno de amor, para recibir esa palabra, Señor, y que prospere, Señor, en cada corazón. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano. Voy a pedir que de manera ordenada los pequeños puedan pasar a su salón y puedan tener un tiempo de estudio. Y mientras pasan los niños, voy a pedir a la iglesia que pueda usted, si trae su teléfono celular, pueda usted silenciarlo, por favor, ponerlo en vibrador. Decíamos en una iglesia donde nos congregábamos antes, ponían una diapositiva y decía: para hablar con el Señor no lo necesitas. ¿Sí? Así que si usted piensa que le está dando el Señor, mejor escuche su voz. Y no es la mía, es la palabra de Dios. Amén. Bien, hermanos, esta temporada que hemos estado ya preparándonos, viene cada año, es una costumbre el poder preparar la cena de Navidad, de fin de año, preparar tiempos de Adviento, participaciones en la iglesia como esa de aniversario, en Navidad, en Nochebuena, todo ello. Pero algo secular, algo que es una costumbre que a lo mejor no es mala, pero a veces nuestra mirada se enfoca más en ella, pero participamos muchos de ellos. El famoso intercambio de regalos, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo, ¿en dónde más, hermanos? En la familia también, ¿verdad? Cuando es en el trabajo y en la escuela, ponen quizás, hermanos, algún importe, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que antes eran 50 pesos, 20 pesos, ahorita ya no hay de ese costo, ¿verdad?
Y no sé si a usted le tocó, pero se participó en algún tiempo de ese intercambio. Usted regalaba a lo mejor algo de lo que eran 50 pesos. O decía, bueno, me tocó a alguien bien, y a lo mejor se subió un poquito, 80 o 90 pesos en aquel tiempo. Y cuando le toca el regalo a usted, ¿qué pasaba siempre? ¿Eh? ¿Le tocaba uno de qué? Uno de menos precio, ¿verdad? ¿Cuál era su sentir, hermano? Honestamente, ¿cuál era su sentir al ver eso? Bueno, yo di algo de más y luego yo recibo algo de menos o de apenitas y dio el costo. ¿Cuál era su sentir? ¿Cuál cree que sea el sentir de un hombre en ese momento, hermanos? Inconformidad, quizás, ¿verdad? Bien, hermanos. Miren, ¿cómo empieza el versículo 1? El versículo 10, perdón, de este pasaje que acabamos de leer en el libro de Ageo. Empieza con una fecha. ¿A los qué? ¿Del mes qué? Noveno. No el 24 de septiembre, ¿no? Otra traducción dice que es, fíjese bien, apunte bien esa parte, dice la NTV que es el 18 de diciembre. ¿Sabe qué fecha es el 18 de diciembre de este año? ¿Qué día es? Dentro de 8 días. ¿Es qué? Es domingo. Y tendríamos nuestro último culto quizás de adoración por ser el fin de año, ¿no? A lo mejor. En este tiempo, hermanos, mire, esta fecha no tiene significado particular. Pero no porque no tenga importancia. No tiene un significado, digamos, primordial en cuestión del calendario de las fiestas en aquella época. Sin embargo, es importante la fecha, la más importante de este libro. ¿Cuántos capítulos tiene Ageo sin verlos? 2. Y es la fecha más importante de este libro, del libro de Ageo. De hecho, esta fecha, hermanos, se repite 3 veces. Acompáñame a ver, versículo 10, que la acabamos de leer, versículo 18 y versículo 20. Si usted se fija, en esos versículos se repite esta fecha. ¿Qué decimos nosotros cuando la Biblia resalta algo 3 veces? Que alcanza un grado superlativo de importancia. Es decir, no porque no tenga un significado particular o singular la fecha, carezca de importancia. Es la más importante del libro y de hecho es algo superlativo. ¿Qué es superlativo? Que supera la importancia, lo más importante que pueda haber. ¿Sí? Ahora, hermanos, la importancia proviene de un evento que ya he señalado en otro libro y en otro versículo. Versículo 18, ¿qué es lo que dice, hermanos? Necesitad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿Desde el día en que qué? ¿Se echó qué? El cimiento del templo. Como iglesia, hermanos, estamos trabajando con un propósito. ¿Cuál es, hermanos? Buscar un espacio donde se construya ¿qué? El templo. Un templo para alabar a nuestro Dios. Es decir, hermanos, el evento señalado en esta época del libro es la refundación simbólica del templo. Subraye eso o apúntelo. En el versículo 18, y la importancia de la fecha es la refundación simbólica del templo. ¿Qué es refundar? Reconstruir, rehacer. ¿Sí? Eso es, hermanos. Ahora, esta secuencia de tiempo, hermanos, es importante para interpretar el tercer mensaje de Ageo. Ya anteriormente Ageo, si usted se da cuenta, en los versículos 1 al 9, ya había un mensaje de aliento por parte de Ageo. Ahora llega un mensaje de advertencia. ¿Cuál es ese mensaje de advertencia, hermanos? Quiero leerlos lo siguiente. Ageo capítulo 2. Estamos en esta lectura. Hemos leído el versículo 10. Y ahora fíjese el versículo 11 al versículo 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite,
cualquier otra comida será santificada. Y ellos respondieron, los sacerdotes dijeron que no será santificada. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? ¿Y qué respondieron ellos? ¿Inmunda qué será? Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí. Palabra de Dios por labios de Ageo. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de qué? De sus manos. Y todo lo que aquí ofrecen es que tres cosas. Fíjese que lo que viene, ¿qué ve en el versículo 14? Tres cosas. Así es este pueblo delante de mí. Asimismo, ¿qué es? La obra de sus manos. Y todo lo que ofrecen es inmundo. Porque algo se tiene que refundar, porque algo se tiene que reconstruir. Porque hubo ¿qué? Destrucción, se destruyó, se quebró. Ahora, esto lo transportamos a la relación con Dios. Y mire que aquí, Ageo está dando un mensaje de advertencia. Pero nosotros, al día de hoy, podemos nosotros entender algo importante en ese tiempo, hermanos. No es suficiente reconstruir solamente de manera externa, hermanos. Recuerda, el domingo pasado vimos un texto en Jeremías, capítulo 4, versículo 4. Jeremías daba una exigencia a aquellos que le escuchaban. Y les decía: circuncidad pues ¿qué? Vuestro corazón. Porque los que le escuchaban, para Jeremías, ellos tenían la señal visible y externa del pacto. ¿Cuál era la circuncisión? Pero decían: en realidad ustedes no tienen la señal ¿qué? Interna de ese pacto con Dios. Y mire que ahorita no me estoy metiendo en costumbres, tradiciones. Mencionábamos hace un rato la parte de la costumbre de los regalos. Está bien, no es malo. Malo cuando enfocamos y priorizamos eso, o malinterpretamos este tiempo y empezamos a comercializar, a guiarnos por eso, por la mercadotecnia. Aquí entonces, hermanos, quizá nuestra relación con Dios esté siendo quebrada o haya sido quebrada. No por Dios mismo. Dios es fiel. Él ha hecho una promesa que ahorita la vamos a ver y la va a cumplir. Y de hecho el versículo final va a hablar de esa manifestación de la promesa de Dios. Ahora, decía nuestro pastor David ayer, tenemos que valorar el amor de Dios. ¿Valorar qué? El día a día que vivimos. Porque la palabra dice que si tenemos 70 años, gloria a Dios. Si tenemos 80, gloria a Dios. Si nos enfermamos, si sanamos, gloria a Dios. Si tiene más de 80 años, a Dios es la gloria. ¿Verdad? Ahora, hermanos, fíjese bien esta parte. Esta porción del tercer mensaje de Ageo está enfatizando una gran contaminación del pueblo. El pueblo se estaba contaminando de sus esfuerzos y se basa en una lección tomada de la ley ceremonial mosaica. ¿Cuál era esa ley ceremonial de Moisés? Acompáñenme a Deuteronomio 33, libro de Deuteronomio 33, versículo 10. Una de las tareas principales de los sacerdotes, hermanos, era enseñar la ley respondiendo preguntas sobre su significado y su contenido. Así se enseñaba la ley antes. 33, versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. Deuteronomio 33, 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Ok. Como varones en el hogar, hermanos, somos sacerdotes del hogar y tenemos que enseñar ¿qué? La ley de Dios a nuestras generaciones venideras. Ahora, fíjese en Ageo las preguntas de los versículos 11 al 14 que hace Ageo por parte de Dios. Lo que el Señor le dice a Ageo que dirija al pueblo, dice así, hermanos, versículos 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, cualquier otra comida será santificada
Es la primera pregunta. Versículo 13, la segunda pregunta. Si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Hermanos, lo que hace aquí Ageo es mostrar este contraste entre los versículos 12 y 13. ¿Sí? Perdón, 13 y 14. Están diseñadas estas preguntas para mostrar, número uno, a nosotros, que aunque la santidad ceremonial de lo que estamos mirando no es transferible, versículo 12, que aunque la santidad ceremonial no es transferible, ¿sí?, la impureza ceremonial sí lo es, versículo 14. Versículo 12, lo que hacen esas preguntas es mostrar al pueblo, mostramos a nosotros que aunque la parte de la santidad ceremonial no es transferible, en el versículo 12, la impureza ceremonial, esa sí es transferible. Es un contraste, hermanos. Entonces Ageo aplica una lección aquí de las preguntas precedentes a esos oyentes. Ellos han contaminado la obra del Señor. Han contaminado sus ofrendas por una sola y sencilla razón, hermanos. Porque su alejamiento de Dios es más profundo de lo que se están dando cuenta. Y a veces nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, nos basamos más en lo que creemos y percibimos. Por ejemplo, hermanos, miramos, ¿para qué voy a la iglesia? Si al fin ya son poquitos, ya ni van. Pero es que el hermano o la hermana ya no me saludó, o el pastor ya me aburrí de ver su cara. Cosas así. Y nos mantenemos con un corazón todavía contaminado. Decíamos y hablamos acerca de la refundación, de la reconstrucción. Yo no sé si usted recuerda una predicación que compartimos. Cuando usted va a reconstruir, por ejemplo, usted tiene su casa bien diseñada, pero a lo mejor dice, bueno, ya, creo que hay que tirar estos muros y hacer otro piso, y va a quedar escombro ahí. ¿Qué requiere hacer usted para volver a reconstruir? El plano. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer usted antes de volver a reconstruir? ¿Cómo? Quitar ese escombro que está ahí. Limpiar y dejar preparado el terreno. Fíjese, quitar el escombro y dejar preparado el terreno para poder volver a refundar y poner ¿qué? Los cimientos. Para poder volver a ¿qué? Reconstruir. Porque si usted construye sobre el escombro, ¿qué va a pasar? No va a ser posible, mis hermanos. Ahora, hermanos, es importante recordar y reconocer. A veces insistimos de más, hermanos. ¿Por qué hermanos de la iglesia ya no han venido? ¿Por qué se han alejado? Nuestro deber como iglesia, como pastores y como ancianos, como hijos de Dios, es seguirles invitando, sí. Pero tenemos que mirar también y discernir con el Espíritu de Dios, porque a veces quizás estemos interviniendo en la voluntad de Dios, y Dios quizás está quitando los escombros de su iglesia, para añadir ¿a quién? A nuevos a la iglesia. Y es en los que nos tenemos que enfocar. Dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por falta de conocimientos extraños. Muchos han conocido y escuchado la palabra. Y decía yo en un momento anterior, en los domingos, hay quienes ya conocen de la palabra. Y dice la palabra de Dios. Si se han alejado, mejor les hubiera ¿qué? Sido que no la conocían. Entonces, hermanos, preparemos el terreno. Dejemos que la voluntad de Dios se manifieste. Hay promesa. Jeremías 7, versículos 3 al 7. Por favor, hermanos, acompáñenme a ese texto. Jeremías 7, del 3 al 7.
La palabra de Dios dice de esta manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Subraya, por favor, que dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar ¿en dónde? En este lugar. Versículo 4. No fíes en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Es decir, hermanos, nuestro Dios exige un cambio genuino de corazón y de vida. Nuestro Dios está exigiendo un cambio genuino de corazón y de vida. No solamente una mera conformidad. Hablábamos de los regalos. Muchos nos inconformamos. Otros nos conformamos con lo que nos dan. Ahora, hermanos, es tiempo de valorar la gracia de Dios. Más adelante lo voy a decir y mencionar. Entonces Dios exige un cambio genuino de corazón y de vida, no una mera conformidad externa. Versículo 15 de Ageo, por favor, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan ¿qué? Piedra sobre piedra en el templo de Jehová. La palabra ahora en este pasaje de la Escritura, hermanos, indica una transición. Y empieza ahora. ¿Qué es lo que vimos antes? Antes de esta palabra ahora, ¿qué es lo que se ve? Versículos 11 al 14, ¿qué es lo que vemos? Preguntas de Dios a través de Ageo al pueblo, a los sacerdotes. Meditar en el corazón. Es decir, ¿qué ven en esos pasajes del 11 al 14? ¿Qué está haciendo Ageo con los sacerdotes? Los está ¿qué? Acusando. Pero la palabra ahora indica una transición de la acusación a la bendición, hermanos. Y esto viene como resultado de la reconstrucción del templo. Antes de que pongan piedra sobre piedra, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer el pueblo? Meditar ¿qué? En vuestros corazones. Desde este día en adelante, dice la palabra de Dios. Fíjense algo importante, que a pesar de la impureza, a pesar del pecado del pueblo en el pasado, ese Dios santo está decidido a bendecirles. ¿No es maravilloso, hermanos, que aunque somos pecadores, dice la palabra, Cristo ¿qué? Murió por nosotros? ¿No es maravilloso, hermanos, escuchar y leer y experimentar que nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y qué? Y limpiarnos de algunos pecados o de qué? De toda nuestra maldad. Por eso, hermanos, es importante recordar y valorar la gracia de Dios manifestada a través de su amor inagotable. Ahora fíjese bien, versículo 17, ¿qué dice la palabra de Dios? Con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Versículo 17, os herí ¿con qué? Con viento solano. ¿Con qué más? Con tizoncillo y con granizo. Otra versión dice añublo, tizoncillo. En toda obra de vuestras manos, y añade, mas no que os convertisteis a mí, dice Jehová. Este verso, hermanos, se basa en dos pasajes, solamente se los voy a dar para que usted en casa los pueda comparar. Amós, capítulo 4, versículo 9, y Deuteronomio 28, 22. Estos desastres naturales, hermanos, y la falta de producción agrícola, el fruto amargo de la desobediencia, al pacto del Señor. Es decir, estos desastres naturales son resultados de la desobediencia al pacto de nuestro Dios con nosotros.
Esa es la manera en que Dios llama la atención a un pueblo desobediente. Sin embargo, hermanos, como en el tiempo de Amós, estos juicios no han todavía hecho que el pueblo muestre y evidencie un arrepentimiento total y verdadero como hijos de Dios. Como iglesia, hermanos, cristiana, tenemos 3 marcas. ¿Cuáles son esas marcas? Primeramente, se predica la palabra de Dios, se ministran los sacramentos y se ejerce la disciplina eclesiástica. Pero a veces, hermanos, cuando nos hablan con palabras bonitas, con palabras de aliento, es lo que nuestros oídos quieren o apetecen escuchar. Pero eso no nos va a hacer avanzar. Y pocas veces se predica del arrepentimiento y del pecado. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que tenemos que mostrar un arrepentimiento verdadero para nuestro Dios. Ahora, versículo 19, y termino, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día que os bendeciré. Fíjese en los versículos 18 y el versículo 15. ¿Cómo empieza? Por favor, hermanos. ¿Meditar en qué? En vuestro corazón, desde este día en adelante. Es la invitación, hermanos. ¿Recuerda cómo se llama el mensaje? Por favor. ¿Recuerda el tema general? Una iglesia centrada en qué? En el Evangelio. Ya se ha plantado la semilla, hermanos, para el siguiente año. Quizás usted ya la plantó en su familia y la palabra. Pero aún es muy temprano, hermanos, para conocer cuál va a ser el producto, el resultado. Pero algo, hermanos, sí es importante decirles. El versículo 19 habla de 4 árboles frutales. ¿Cuáles son? La vid, la higuera, el granado y ¿qué? Y el olivo. ¿Sabía usted que esos 4 árboles frutales son los principales en Israel? Son los principales que dan ¿qué? Fruto. Yo os bendeciré. Quiero que me acompañe ahora a mismo en Ageo capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Este mensaje, hermanos, no es para que nos pongamos tristes, o el pastor ya me regañó, ya me dijo que no meditó en mi camino, ya me dijo pecador. No, este mensaje, hermanos, es como Ageo lo hacía, un mensaje sin advertencia, pero también de aliento para meditar en nuestros caminos, en nuestro corazón. Porque quizás también nuestro corazón, como terreno, tiene que ser ¿qué? Limpiado, tiene que ser ¿qué? Depurado de muchas cosas que tenemos en él. ¿Sí? Así que acompáñenme, por favor, a Ageo 2, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es una promesa de Dios. ¿Qué es lo que dice? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así es Jehová de los ejércitos, y traeré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria, fíjese bien, hay una promesa o 2 en una sola. ¿Sí? Dice, la gloria postrera será ¿qué? Mayor que la primera. Y luego más adelante dice otra cosa, traeré ¿qué? Paz en este lugar. La gracia de Dios, sin embargo, va a superar el pecado y la maldad. Somos pecadores, sí, pero tenemos que meditar en nuestro corazón cómo estamos conduciéndonos, con qué actitud yo estoy llegando al culto, a servir a Dios, a cualquier evento, con qué actitud estoy sirviendo a nuestro Dios. Va a superar el pecado y la deshonra del pueblo. Y aunque hay castigo, en este caso que hubo castigo, al final lo que resalta es la misericordia de Dios, la gracia de Dios triunfando sobre ese juicio. Y hermanos, el versículo 19 es la manifestación, hermanos, de la promesa del Señor en este verso 9. La gloria postrera será mayor que la primera. Traeré paz en este lugar. Amén, hermanos. Amén. Así que, hermanos, ahora valoremos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Sirvamos a nuestro Dios. Es un año menos, decía el pastor David Ruiz ayer. Pero un año menos, si nos está restando cada año que avanza, se anuncia ¿qué?
la segunda venida más cerca de Jesucristo. Cada día que pasa, la venida de Cristo está más cerca. Por tanto, tenemos que preparar el terreno, las condiciones de ese terreno. El terreno como iglesia, no me refiero al físico, al que seamos iglesia. Las condiciones de ese terreno para poder también tener un lugar donde alabar y glorificar sinceramente y honestamente a nuestro Dios, con un corazón como genuino, con un corazón lleno como lleno de qué, hermanos, de paz. Sí. Eso es el resultado, pero yo como lo tengo que ofrendar, lleno de qué, del Espíritu de Dios. De esa manera tenemos que adorar a nuestro Dios, manifestar un cambio genuino de corazón y de vida. Por favor, entonces, centrémonos en el Evangelio. ¿Sí? Esa es la palabra. Por favor, entonces, dice la palabra de Dios aquí en el Egeo, apartémonos de toda cosa inmunda, impureza, y por favor, demos la gloria de vida al nombre de Dios. Y entonces, dice la palabra, que recibiremos bendición. Dice el versículo 19, quizás no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera del granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, es la promesa de Dios que dice, yo os bendeciré. ¿Queremos ver una iglesia bendecida? Hagamos eso, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y orar a nuestro Dios, por favor. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque has hablado a nuestra vida, Señor, y a nuestro corazón. Nos has recordado, Señor, que como iglesia, Padre Santo, a celebrar un año más de vida, es importante, Señor, reconstruir, refundar, Padre Santo, y sobre todo preparar el terreno y las condiciones del mismo. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que mires nuestro corazón, que por favor, Padre amado, podamos tener un corazón dispuesto, Señor, a quitar los escombros que aún hay en él. Padre, mira a tu iglesia. Danos el entendimiento y el discernimiento, Señor. Seguimos orando por aquellos que se han alejado, Señor. Pero, Padre, también no queremos intervenir en tu voluntad. Si tú estás depurando tu iglesia, Señor, tú añadirás, Señor, a quienes ya tienes, Señor, la palabra, Señor, sembrada en cada corazón. Te rogamos ahora que solamente nos muestres y como instrumentos tuyos nos uses para gloria tuya, por favor, Padre amado. Y ahora, Señor, sabiendo y entendiendo, Padre, que hemos de quitar cada escombro, te rogamos que la vid, que la higuera, que el granado, Señor, que el olivo, dé fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros. Por favor, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.